Empezamos por el señor don Herminio Maillo Pedraz, ilustrísimo magistrado juez de primera instancia número 11 de Málaga. Sin más, Herminio. Inevitablemente tengo que agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Por lo tanto, a Bao, en primer lugar, a Eloy, que yo creo que ha sido la persona que ha tenido a bien trasladarme esta invitación, y a todos ustedes por asistir a estas jornadas. Me toca a mí exponer lo relativo a los aspectos legales. La normativa básica del ordenamiento español realmente no diferencia tipos de enfermedades como tal, es decir, no hay ninguna regulación que hable de los aspectos legales del enfermo que padece trastorno bipolar o el que padece otro tipo de enfermedad, sea esta además de carácter físico o de carácter psíquico. Pero sí, sin embargo, el padecer una enfermedad tiene una trascendencia jurídica y quizás las enfermedades mentales sí tienen un mayor grado de influencia dentro del ámbito jurídico de la propia persona que lo padece. Afecta al ámbito penal en la medida en que el ordenamiento jurídico penal español, el Código Penal de 1995, prevé la posibilidad de aplicar eximentes, ya sean completas o incompletas, como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo cuando el autor de ese delito padece de una enfermedad que afecta a su facultad intelectiva o volitiva. También se regula o se tiene en cuenta la existencia de enfermedades mentales en el ámbito laboral. Afecta al ámbito del ordenamiento jurídico administrativo. Estarán ustedes hartos de oír hablar de aspectos tales como, por ejemplo, la ley de dependencia. Y también afecta al ámbito civil, que es en realidad en el que yo me voy a detener. En el ámbito civil, que es al que yo me dedico como titular del juzgado de primera instancia número 11 de Málaga, es un juzgado especializado, efectivamente, un juzgado especializado en materia de incapacidades, tutelas e internamientos no voluntarios. Es un juzgado especializado que en concreto en Andalucía pues podemos decir que somos el único juzgado realmente especializado de toda la comunidad autónoma de Andalucía. Habrán oído hablar de los procedimientos de incapacidad laboral, a los que ya antes hacía mención, pero cuando hablamos de los procedimientos de incapacidad en el ámbito civil nos estamos refiriendo a otra cosa diferente. De antemano estamos utilizando un concepto negativo, ¿no? Hablamos de incapacidad y casi etimológicamente la podemos definir como la falta de capacidad. El ordenamiento jurídico diferencia dos tipos de capacidad, la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. La capacidad jurídica se define como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esa se caracteriza fundamentalmente porque es innata a la persona. Y esa titularidad, esa capacidad que tenemos para ser titulares de esos derechos es algo innata, que se adquiere con el nacimiento y no se pierde hasta que se extingue la personalidad con el fallecimiento. Sin embargo, cuando hablamos de la capacidad de obrar estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de la capacidad o de la aptitud para poder ejercitar válidamente esos derechos de los que somos titulares. Y ahí es donde tiene cabida los procedimientos de incapacidad y ahí es donde puede tener influencia la existencia de una enfermedad mental, en la medida en que la enfermedad mental, y en este caso el trastorno bipolar, pudiera afectar a la aptitud que tenemos para poder ejercitar válidamente esos derechos y obligaciones. Pues bien, esa capacidad no se tiene siempre, de hecho no se adquiere con el nacimiento, y aquí lo entenderán todos cuando digo que se adquiere con la mayoría de edad. Pero tampoco esa capacidad perdura siempre, porque esa capacidad sí que depende de nuestros recursos. En todo caso, sí diré que el procedimiento de incapacidad se regula por un lado en el Código Civil y por otro lado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es realmente la de carácter procesal. Y tiene, por lo tanto, una regulación específica y propia dentro de la ley. Porque hay otra característica esencial de los procedimientos de incapacidad y es que aquella persona que se considera que presuntamente está incapacitada tiene que ser siempre defendida en el procedimiento. Hay un principio rector en el procedimiento de incapacidad que tiene más trascendencia quizás fuera del procedimiento que dentro del procedimiento, y es que se dice siempre que el procedimiento de incapacidad gira en torno o rige un principio rector básico que es la de la protección del presunto incapaz. El objetivo del juzgado es proteger al enfermo. Y para eso la ley establece un procedimiento de incapacitación. La ley lo que sí impone es que nadie puede ser declarado incapaz si no es en virtud de una sentencia. Y además, si no es concurriendo una serie de presupuestos que así la doctrina denomina como presupuestos sustantivos. La ley dice, en el Código Civil dice que podrá ser declarada incapaz aquella persona que padezca una enfermedad o deficiencia física o psíquica de carácter persistente que le impida gobernarse por sí mismo. En el convenio de menor ya se indica como principio general que no puede establecerse un sistema en que determine que la existencia o la concurrencia de una enfermedad en un paciente conlleve automáticamente su incapacidad. Pero además es que no es así,
porque como coloquialmente se dice, no existen enfermedades, sino que existen enfermos. A mí me gusta incluso más ser un poco más puntilloso y suelo decir que no existen enfermedades, sino personas con enfermedad. Por ello, el Código Civil dice, además de las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas, dice que las mismas tienen que tener dos notas características: la persistencia y que las mismas impidan el autogobierno del enfermo. Igualmente, y esto quizás tenga mayor trascendencia, entre otras enfermedades, en el trastorno bipolar, porque también cuando hablamos de persistencia tampoco queremos decir que la evolución de la enfermedad tenga que ser lineal. Hay momentos en que se ven afectadas las capacidades del individuo como consecuencia de la enfermedad y en otros momentos en que esa capacidad no se ve afectada porque estamos en un periodo de estabilidad. En esos casos, sin embargo, puede también proceder la incapacitación del individuo. Es decir, se trata de que esa enfermedad o deficiencia, ya sea física o psíquica, con un pronóstico de perdurabilidad en el tiempo, con una cierta persistencia, vaya a afectar a la capacidad de gobierno. En definitiva, vaya a afectar a nuestra capacidad para tomar decisiones. Podemos decir que es un procedimiento hoy en día que yo consideraría sencillo. En todo caso, como ciertas notas que sí tienen cierta trascendencia o interés, podemos decir que la jurisdicción para el conocimiento de este tipo de procedimientos es la jurisdicción civil, los juzgados de primera instancia, que la competencia viene determinada por el lugar de residencia del presunto incapaz, es decir, serían juzgados competentes para conocer el procedimiento de incapacidad, la del lugar de residencia de la persona frente a la cual dirigimos la demanda, y que quizás también a efectos de los familiares tiene más trascendencia la legitimación para iniciar el procedimiento. En definitiva, ¿quién puede iniciar un procedimiento de incapacitación? Y cuando anteriormente he dicho que esa capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad, ¿qué sentido tiene que se pueda incapacitar a un menor de edad que por ley no tiene la capacidad de obrar? Pues bien, esa situación o esa posibilidad, la ley se justifica en la medida en que, siendo una persona menor de edad, esté aquejada de una enfermedad mental que se pueda prever que en un momento de adquisición de la mayoría de edad va a persistir y, por lo tanto, para anticiparnos a ese momento, prevé la posibilidad de que podamos iniciar con el procedimiento con anterioridad. El procedimiento, la intervención en el procedimiento necesariamente requiere la presencia de abogado y procurador. Existen tres diligencias, tres actuaciones que son preceptivas en el procedimiento de incapacidad. La audiencia a los parientes, la exploración judicial del presunto incapaz y el informe médico forense del presunto incapaz. La idea de esa audiencia, evidentemente, tiene trascendencia en la medida que, como muy bien se titulaba la mesa segunda, existen unos aspectos familiares que afectan siempre al enfermo mental, a la persona que padece una enfermedad mental, y por lo tanto es lógico que se escuche a los familiares, tanto para valorar si efectivamente ellos entienden que debe procederse a la incapacitación, como para designar o para delimitar cuál es ese grado de incapacidad, o incluso para determinar quién debe ser la persona, cuando se proceda a ello, que debe de asumir la condición de tutor como representante legal del presunto incapaz. La exploración judicial es una exploración personal mía, o la exploración personal del juez. Pues en esa exploración personal que el juez desarrolla con el presunto incapaz pretende, en definitiva, a través de esa entrevista, obtener una idea aproximada de cuál puede ser el grado de capacidad del enfermo y, en su caso, de cuáles pueden ser las medidas adecuadas para su protección, teniendo en cuenta, insisto, lo que opine el propio incapaz, que de esa forma puede no solamente defenderse, porque defenderse incluso puede hacerlo a través de abogado y procurador, sino defenderse directamente hablando con el propio juez. Y, por último, es necesario el informe forense. Ese sí, evidentemente, parte de una exploración y de un análisis médico de la situación. Finalmente, se dicta sentencia en la que puede ocurrir que se desestime la demanda de incapacidad o que se estime la incapacitación de la persona. La ley dice que la sentencia determinará la extensión y límites en su caso de la incapacidad. Puede ocurrir que se produzca una incapacidad total, que tampoco nunca es tan total, ¿vale?, o una incapacitación parcial que se reduzca por parte del juez, teniendo en cuenta las circunstancias personales del incapaz, lo reduzca a aspectos concretos de su vida, puede ser solamente a los aspectos patrimoniales y, dentro de los aspectos patrimoniales, a determinados ámbitos o a determinado tipo de actos concretos. En el caso de que estemos hablando de una incapacitación total, el juez nombrará un tutor. El tutor representa legalmente al incapaz. Puede proceder al nombramiento de un curador. A diferencia del tutor, el curador, y por lo tanto cuando se instituya una curatela en el incapacitado actúa por sí mismo. Ahora bien, requiere para determinados actos que se deberían de determinar en la sentencia la asistencia o el complemento en esa actuación del curador.
Y por último, cabría hablar también, puede ocurrir que la sentencia lo que declare es la rehabilitación de la patria potestad o la prórroga de la patria potestad. Hay ciertas consecuencias entre nombrar un tutor a rehabilitar la patria potestad, mientras que en el caso de la tutela, como luego veremos, está sometida a un control judicial y hay que rendir cuentas anualmente. En el caso de la rehabilitación de la patria potestad no existe una rendición de cuentas ante el juez. Cabe la posibilidad del nombramiento de una tutela que recae sobre una institución. ¿De acuerdo? En aquellos supuestos en los cuales no existan parientes o bien existan conflictos de intereses o exista alguna razón que realmente impida el ejercicio correcto de la tutela por parte de los parientes, se puede acudir a la tutela institucional que regula el Código Civil. No quiero extenderme mucho más y por lo tanto simplemente voy a apuntar ciertas notas más. En primer lugar, la de que la sentencia que declare la incapacidad no es algo que se revisa o que es susceptible de ser revisada. El procedimiento es exactamente igual. Requiere igualmente la audiencia de parientes, el informe forense y la exploración judicial del presunto incapaz. La ley establece que cualquier persona que padezca una enfermedad mental pueda ser autorizado el internamiento no voluntario de la misma en una institución o en un centro adecuado para recibir tratamiento médico. Parte de la base de que el enfermo necesite recibir ese tratamiento médico y que él, como consecuencia de su enfermedad, no tenga capacidad de decidir correctamente o valorar la conveniencia de ingresar en una institución, ingresar en un centro adecuado para recibir el tratamiento médico. Rechaza el tratamiento influenciado o debido a su propia enfermedad. Para lo cual la ley también igualmente exige que el juez mantenga una exploración o una entrevista personal con el enfermo. Requiere también la existencia de un dictamen facultativo, bien sea de un informe forense o del dictamen de otro médico, y además requiere igualmente la intervención del Ministerio Fiscal. A veces no es necesario el ingreso del enfermo en un centro adecuado para su tratamiento médico, sino a veces es necesario adoptar una medida de protección de su patrimonio, por ejemplo, porque se esté produciendo una mala administración del mismo. Podríamos ya anticipar el nombramiento de un tutor provisional, podríamos bloquear cuentas corrientes en los bancos, podríamos en general, no sé, cualquier tipo de medida. Yo he querido hacer una visión global de lo que se hace en el juzgado para que tengan ustedes una información o una idea más o menos aproximada de ello y sobre todo el que deben de irse con la idea de que en el juzgado de instancia número 11 somos muy conscientes un poco de lo peculiar de nuestro juzgado. Tenemos una regla básica y es que recibimos absolutamente a todo el mundo, es decir, tanto yo como el secretario del juzgado, don José Manuel Salto, recibe a todo el mundo que quiera hablar con nosotros. Y por lo tanto que en definitiva las puertas del juzgado están abiertas para que cualquiera de ustedes, ya sean profesionales, personas afectadas por la enfermedad o familiares, quieran acudir y plantearnos cuando ustedes quieran las dudas o inquietudes que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención.